Hola amigos y amigas, hoy les dejo un tutorial más de costura, el trazo, corte y confección de un crop top, corte imperio y nudo en el hombro. Y comenzamos. Para este modelo vamos a trazar en un papel un patrón básico delantero y sobre este medimos el largo del crop top que tiene 40 centímetros. En el escote medir 28 centímetros desde el hombro hasta el centro del molde a la altura del busto. Por el lateral y desde la línea de cintura subir 5 centímetros. En el hombro por el escote entrar 2 centímetros y escuadrar el escote. Medir el largo desde hombro hasta debajo del busto. En este caso tiene 34 centímetros y teniendo esos puntos los unimos con una leve curva. Vamos a eliminar pinzas y sobre la línea del busto medir 1 centímetro de pinza y formarla. En el hombro se divide en dos y sobre este punto 2 centímetros al lado y lado y se forma la pinza. Sobre la línea del busto subir 3 centímetros y sobre ese punto medir 1 centímetro para pinza y se forma la pinza. Recortar y eliminar pinzas del hombro, sisa y escote. Y finalmente recortar la pieza. Realizar rectificaciones. En la sisa por el lateral bajar 2 centímetros. A mitad de escote entrar 1 centímetro. En el hombro y sobre la sisa entrar 1 centímetro. Sobre la línea de ancho de pecho 0.5 milímetros o medio centímetro. Escuadrar sisa y escote y recortar. Sobre un papel modificamos la pieza y desde el hombro medir largo de lazo 20 centímetros o más por 4 centímetros de ancho. Escuadrar siguiendo las líneas del escote y sisa con regla. Sobre la línea del busto en la sisa por el lateral aumentar 1 centímetro para rectificar medidas. En la parte inferior de la pieza se aumenta 1 centímetro para costura, trazar y recortar la pieza. Esta se corta 4 veces. Para el frunce se mide desde el centro 6 centímetros y de ahí 13 centímetros para frunce. En la pieza de la cintura aumentar 0.5 milímetros al lado y lado de las líneas de la pinza. Trazar líneas y recortar para eliminar la pinza. Completar en la parte superior con semicurva. En el lateral aumentar 1 centímetro en la parte superior y dejar 1 centímetro para costura. En el centro de la pieza y sobre línea de cintura bajar 5 centímetros, escuadrar y recortar la pieza de la cintura. Para la espalda, al ancho de la pieza aumentar desde el centro del papel 20 centímetros para elástico, más la cuarta de busto que es 23 centímetros, igual a 43 centímetros, por el largo que son 22 centímetros. Para el lazo de espalda, hacer rectángulo de 50 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. Se corta 2 veces. Ahora para la confección. Ya que tenemos las piezas cortadas, empezar por hacer orillo a la pieza de la espalda en la parte superior e inferior o dobladillo del crop. Ya que tenemos los orillos, se pasan costuras por toda la pieza con elástico de hilo. Unir piezas de la cintura por el centro y planchar costuras. Unir las piezas dobles por el lado inferior. De la cintura se sobrepisa por el revés de la tela. Estas piezas se cortan 4 veces. En el escote, pegar con plancha interlón, una tira de 3 centímetros de ancha. Solo escote, en el lazo no.
cerrar escotes y lateral del lazo, sobrepisar por el revés o el lado que queda hacia adentro. Ahora cerrar por las sisas del delantero junto con el lazo. Hacemos piquetes en la sisa, volteamos las piezas y planchamos. En la parte inferior de estas piezas, desde el centro, dejar 6 centímetros, luego medir 13 centímetros para frunce y pasar costura para fruncir las piezas. Ahora sí, unir estas piezas delanteras a la pieza de cintura y pasar filete a las costuras. Desde el centro de la espalda en la parte superior, medir 5 centímetros para pegar el lazo ahí en esos puntos. Finalmente se une por los laterales y pasar filete a las costuras. Y es así como quedó el crop top, muy lindo y fácil de realizar. Bueno amigos y amigas, espero les guste este video, no olvides dejar un comentario, un like y suscribirte a mi canal. Muchas gracias y hasta un próximo video. Bendiciones.